Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer un proyecto apto para principiantes, una práctica funda para llevar nuestro móvil colgado bien al cuello o bien en bandolera. Además, en el vídeo os voy a enseñar cómo podéis hacer esta funda a cualquier tamaño dependiendo del tipo de móvil que tengáis, si la queréis hacer un poquito más grande o más pequeña. Os voy a enseñar cómo calcular el tamaño de los patrones. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la funda para el móvil vamos a emplear los siguientes materiales, dos telas que combinen entre sí. Esta la voy a utilizar solo en la parte exterior y esta de lunares utilizaré una parte en la zona exterior y también la voy a utilizar en el forro de la funda para el móvil. También tengo guata de algodón, unos enganches metálicos, las anillas que tenemos que coser en la funda, un botón decorativo y un cordón elástico que veis que es una goma para el pelo al tono de las telas. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Lo primero que os quiero enseñar es cómo calcular el tamaño de las piezas que vamos a cortar en función de vuestro tamaño de móvil. Lo que tenemos que hacer es medir el contorno a lo ancho y a lo alto del móvil. El mío, por ejemplo, tiene un tamaño de 16 por 28. Estas medidas las vamos a dividir en dos, porque vamos a tener dos piezas, una por delante y otra por detrás. Entonces, estas piezas tendrían 8 y 14, pero las tenemos que añadir unas cantidades, tanto para incluir el margen de costura como una cierta holgura para que el móvil entre y salga con facilidad. ¿Qué cantidad vamos a añadir? En total 4 centímetros a cada una de estas medidas. Por tanto, la medida de 8 la sumamos 4 y se va a transformar en 12. Y la medida de 14 la sumamos también 8 y se va a transformar en 18. Por tanto, las piezas que tenemos que cortar tienen un tamaño de 12 por 18. De esta medida cortaremos, como vais a ver a continuación, 3 piezas en tela de lunares, una pieza estampada y 2 piezas de guata. Adicionalmente tenemos que calcular el tamaño del bolsillo. El tamaño del bolsillo va a tener una altura de 10 centímetros más márgenes de costura. Como el ancho ya sé que es de 8 más los 4 que le añadimos son 12 y esta tela es doble, pues serán 10 por 2 serían 20 más 2 centímetros de margen. Serían por tanto 22. El ancho ya lo tengo calculado, que es de 12, pues será de 22 por 12. La pieza que tenemos que cortar, de tela en este caso, estampada, para hacer el bolsillo. Vamos a cortar las siguientes piezas. En un tamaño de 18 por 12 tenemos 2 piezas de guata, 3 piezas de la tela de lunares y una pieza de la tela principal. En un tamaño de 22 por 12 tenemos una pieza de la tela principal, luego tengo otra pieza de guata, en este caso de 11 por 12 y una pieza de la tela principal de 4 por 12. Comenzaremos preparando el bolsillo exterior. En esta pieza de 22 por 12 la doblamos a la mitad. Marcamos el doblez bien con la plancha o con la ayuda de un rodillo o simplemente, como estoy haciendo yo, con la mano. Y en el interior vamos a colocar, alineado con este doblez, la pieza de guata de 11 por 12. Volvemos a doblar y vamos a dar justo aquí arriba un pespunte. Yo no lo voy a dar pegado totalmente al borde, sino como una distancia de medio centímetro aproximadamente. Con el pespunte dado, esta pieza ahora la dejamos aparte. Tomamos a continuación la pieza que mide 12 por 4, luego la partiremos. La he hecho en una única tira porque es más cómodo para preparar. La vamos a planchar en primer lugar justo a la mitad y luego plancharemos los bordes hacia el interior. Con esta pieza vamos a hacer los 2 enganches para las anillas metálicas. Planchamos ahora este lado hacia adentro y también vamos a planchar este otro lado.
Cuando hayáis planchado los dos bordes, damos un poquito más de calor así. Y lo que aquí vamos a hacer es dar un pespunte bien pegado al borde. Con el pespunte dado, doblamos la pieza a la mitad y la vamos a partir para tener dos piezas de 6 centímetros por 1, que es el ancho que nos queda una vez que la hemos cosido. Tomamos ahora una de las piezas de 18 por 12 de lunares. Entonces, en uno de los lados, aquí vamos a hacer una marca justo a 1 centímetro del borde. Estas marcas las vamos a hacer para colocar de manera exacta los enganches metálicos que tenemos que poner. También hacemos la marca en este otro lado. Y la marca también la hacemos aquí, en el lado más corto, porque así vamos a calcular exactamente dónde vamos a poner estas piezas. Lo que hacemos es tomar cada uno de estos trocitos que hemos cortado, metemos la anilla metálica y la vamos a colocar de esta forma. Veis que aquí está la línea de 1 centímetro, pues dejando aproximadamente 1 centímetro por fuera del borde de la tela. Aquí iría la costura y así nos va a quedar esta holgura para la anilla. Está como a medio centímetro de la línea vertical. Voy a sujetarlo con un alfiler y lo ponemos igual también en el otro extremo. Daremos un pespunte justo a medio centímetro del borde de la tela para sujetar estas piezas a la tela de lunares y así poder retirar los alfileres. Con estos pespuntes dados vamos a formar el siguiente sándwich. Colocamos en primer lugar una de las piezas de guata. A continuación, esta pieza que acabamos de preparar, alineando muy bien los bordes. Después incorporamos la pieza del bolsillo. En mi caso, como la tela tiene dirección, me fijo para que quede bien orientada y la colocaríamos, también alineando los bordes. A continuación, coloco la otra pieza de tela principal con el derecho hacia el derecho y alineada correctamente en cuanto al dibujo de la tela. Y por último, coloco la última capa de estabilizador o guata, lo que estéis utilizando. Cuando lo tengamos así todo colocado, vamos a sujetarlo con unas pinzas para que no se mueva. Y vamos a dar un pespunte así, así y así, en los dos lados largos y en el lado de la base. Yo voy a utilizar un margen de 1 centímetro, que es el que he calculado para las medidas que os he dado en el trabajo. Con el pespunte dado lo que hacemos es, como siempre, retirar todo el exceso de guata para así evitar que la costura quede abultada cuando la volteemos. Con una tijera pequeña recortamos justo al borde de la costura. También vamos a recortar el exceso que nos ha quedado de estas tiritas y las esquinas sin llegar en ningún caso a tocar la costura. Simplemente las rebajamos un poco para que queden menos abultadas. Y esta pieza ahora la reservamos. Vamos a preparar el forro. Para hacer el forro tomamos las otras dos piezas que nos quedan de 18 por 12 de tela de lunares, ponemos derecho con derecho, alineamos muy bien los bordes y vamos a dar un pespunte en los dos lados largos, las dos costuras largas, y en uno de los lados cortos daremos como 3 centímetros a cada lado para dejar aquí una apertura por donde luego voltearemos el trabajo. Tomamos esta pieza y vamos a poner el derecho hacia afuera. No hace falta que saquemos bien las esquinas ahora porque luego lo haremos cuando lo incorporemos a la otra pieza que tenemos preparada. Tomamos de nuevo esta pieza y tenemos que incorporar, que no lo habíamos hecho antes, lo vamos a hacer ahora,
la goma elástica que nos va a permitir cerrar el trabajo. Esto también lo podéis hacer antes de unir las piezas entre sí, que quizás vaya a ser más cómodo. En todo caso, lo que hay que hacer es justo a la mitad, voy a marcar con un alfiler, vamos a sujetar la gomita. Entonces, yo la voy a doblar así y voy a poner aproximadamente como 6 centímetros hacia el interior, de esta forma. Y entonces podéis o bien sujetarla dando un pespunte con una pinza, lo podéis hacer antes, lo podéis hacer ahora. El caso es que no se nos olvide que tenemos que poner esta gomita para luego el cierre. Yo voy a darle aquí unas puntaditas a máquina para poder trabajar luego con más comodidad. Con la goma elástica sujeta, os recuerdo que es en el lado en el que no va el bolsillo, donde hemos puesto la tela principal. Vamos ahora a tomar la pieza del forro y la metemos en el interior. Vamos justo al borde y alineamos las costuras. Esta costura con esta del forro, sujetamos con una pinza o con un alfiler y hacemos lo mismo justo en el otro extremo. Buscamos las costuras y las alineamos. Y ahora ponemos un par de pinzas más, alineando el borde de las piezas. Cuando lo tengáis así sujeto, damos un pespunte todo alrededor, de nuevo con un margen de 1 centímetro. Recortaremos el exceso del elástico y también todo el exceso de guata que tenemos alrededor, igual que hemos hecho en las otras costuras. Sacamos el forro, buscamos la apertura y vamos a voltear nuestro trabajo. Ahora sí nos aseguramos de sacar bien las esquinas. Antes de meter el forro en el interior, vamos a cerrar la apertura. Alineamos bien los bordes, sujetamos con unas pinzas y tenéis dos opciones, o bien cerrarlo a puntada escondida o incluso dar un pespunte de lado a lado muy pegadito al borde de la tela, porque realmente no se va a ver esta costura para nada porque va aquí en el fondo de la funda para el móvil. Ahora ya con la apertura cerrada metemos el forro en el interior, vamos a asentarlo bien, aunque realmente luego cuando ya coloquemos el móvil en el interior va a quedar perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es o bien plancharlo o bien aquí en el borde darle un pespunte con hilos al tono para que nos quede muy bien asentado justo el borde y que además no se nos mueva ni se nos descoloque. Este pespunte lo daremos como a 2 o 3 milímetros justo del borde de la tela. Voy a alinearlo bien, incluso lo podemos sujetar con unas pinzas y damos este pespunte. Mirad, ya he dado el pespunte justo al borde y también lo he planchado. Veis que bien queda la funda. Ahora lo que nos quedaría sería añadir justo aquí en el centro el botón con el que vamos a cerrar la goma elástica. Con el botón cosido lo único que nos queda es preparar la cinta con la que vamos a colgar la funda para el móvil. Para hacer la correa o cinta con la que vamos a colgar la funda del móvil tenemos que cortar una tira que tenga 4 centímetros de ancho. En cuanto al largo, al final es personal porque depende de lo alta que seas, de cómo te guste de llevar esta funda de larga colgada, pero yo os diría que en términos generales necesitamos un largo de entre 1,10 m y 1,20 m. También tenéis la opción de hacer un largo superior, 1,30 m, 1,40 m, y que luego le pongáis una pieza de las que hay para regular el largo de las cintas o correas de los bolsos. En todo caso, los pasos son los mismos que hemos dado con las piezas pequeñas que hemos utilizado para poner las arandelas donde vamos a enganchar esta cinta. Primero plancharemos a la mitad.
Cuando hayamos planchado a la mitad, plancharemos los bordes hacia el interior y luego daremos un pespunte justo al borde del doblez que nos queda. Y de nuevo planchamos hacia el interior los dos bordes. Con la pieza planchada damos un pespunte pegado al borde de la tela donde está la apertura con hilo al tono. Con la cinta ya cosida vamos a sujetarla al mosquetón. Sacamos un poquito de la cinta, doblamos hacia el interior como 1 centímetro y entonces daremos dos pespuntes, uno justo aquí en el borde donde está el doblez y otro donde termina la cinta, justo aquí, a esta altura. Una vez que la doblemos, pues ahí. Voy a dar los pespuntes y os lo enseño. Y así queda terminada nuestra funda para el móvil. Como veis, es un trabajo muy sencillo de hacer, requiere pocos materiales y resulta perfecto tanto para vender como para regalar. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.